Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor. Continuando hoy día con el capítulo 2 de la epístola de Juan, del apóstol Juan, no de Juan el Bautista. Yo de repente a mí se me confundió, pero del apóstol Juan. Entonces, bueno, a modo de introducción, el pastor que igual lo explicó el miércoles pasado, el tema principal del Evangelio, pero como ya ahora vamos entrando, el capítulo 1 hablaba sobre el apóstol Juan, el llamado de los primeros discípulos. eh, Ahora ya empiezan a relatar los hechos del primer año de ministerio de Jesús. Yo creo que todos saben que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, eh, y, y el primer año era un año donde Jesús era desconocido, no muy conocido, eh, donde su ministerio empieza a comenzar y se empieza a ser conocido. El año 2, que más adelante lo vamos a ver, eh, es el año donde Jesús ya es muy conocido, extremadamente conocido, apoyado, seguido por muchos. Y el tercer año, su último año, es el año ya de oposición, de rechazo, donde se empieza a encontrar resistencia de parte del pueblo. Más o menos así son como los 3 años del ministerio de Jesús. Y ahora estamos entrando recién en el primer del Jesucristo. Entonces, Juan escribe esta epístola, eh, y el tema principal que podemos ver en su escrito es este: presentar una defensa espiritual e intelectual. E intelectual, ¿por qué? Porque la realiza con argumentos, dando razones de que de Cristo, primero como hijo y también como Dios. Ese es como el tema principal que está abordando el apóstol Juan, es presentar una defensa, eso eh, eh, como una apología, una defensa espiritual e intelectual de que Cristo como hijo y como Dios. Y el propósito es producir entonces fe en la que la leyera. Esta epístola, este escrito, el propósito del apóstol es producir fe. No lo digo yo, lo dice el propio apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 31. Miren lo que dice allí, en Juan 20:31. Dice, estas palabras, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Cristo primero, Él es el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Este es el propósito porque Juan escribe su epístola. Y la audiencia, es importante también tener en cuenta a medida que vayamos avanzando en los capítulos, es que es una audiencia universal. No iba para un grupo de personas en específico. A diferencia de Mateo, que Mateo le escribe a los judíos, Marco le escribe a un público, a hermanos romanos, y Lucas le escribe a un grupo griego, de cultura griega. Entonces, eso le da ciertas características a cada epístola. Y Juan tiene una connotación más universal. Y usted quizás ha escuchado hablar de los evangelios sinópticos, y ahí en el evangelio sinóptico está Mateo, Marco y Lucas. ¿Y qué quiere decir sinóptico? Que se entienden juntos, son complementarios. Pero Juan, no. Juan es aparte, a modo de introducción. No. Para Juan, y una de las cosas fundamentales que se repiten a lo largo de la epístola es que
Para Juan, el creer implica obediencia. Y eso es clave. Aunque la palabra, y eh, o yo lo destaco quizás, porque la palabra fe no se menciona en la epístola de Juan. Juan hace referencia a la fe que salva utilizando un verbo, una acción. El verbo denota acción. Cuando habla de fe, lo hace haciendo referencia a creer, como ya lo habíamos leído anteriormente. A creer. Y creer es un verbo. Cuando nosotros tenemos fe, ¿qué hacemos? Cuando creemos, depositamos nuestra fe, ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en la persona de Jesucristo. Entonces, la fe, él lo trata de poner, de caracterizar como una acción. Eh, Creo que la fe es un sustantivo, pero él lo utiliza como creer, como un verbo. Y entonces para Juan creer, y esto se ve a lo largo de la que avanzamos, de su epístola, para Juan creer implica varias cosas. Creer en lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dicen las escrituras que ellos conocían. Creer también implica creer en Dios. Parece obvio, pero es así, creer en Dios. También creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer también implica creer que Jesús mismo es Dios. Creer también en el nombre de Jesús. Creer en sus milagros. Creer que Jesús es el Mesías. Entonces, cuando Juan habla de creer, cuando ustedes lean, porque la menciona mucho, creer no es tan solo así creer, como el mundo, como hoy en día la gente dice que cree en Dios. Si usted le pregunta, yo creo que a la gran mayoría, usted le pregunta a alguien, oiga, ¿usted cree en Dios? Por lo general, la gran mayor de las veces le van a decir que sí. Pero ese creer es diferente a lo que está refiriéndose Juan. Implica muchas cosas. No es tan solo creer así como así, así a la rápida, a la liviana. Para Juan es más profundo que eso. Porque creer para Juan es también obedecer. Juan 3:16, yo creo que todos conocemos ese versículo, desde chiquitito se nos enseña. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, yo creo que sería un bonito ejercicio a medida que vayamos avanzando en esta epístola, usted en su Biblia vaya marcando ahí todas las veces donde sale la palabra creer. Dice, subrayela ahí entonces, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice el capítulo 3 de Juan. Pero ese versículo hay que leerlo también a la luz del Juan 3:36. Mire lo que dice este versículo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Porque eso es lo que dice 3:16. Para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y estas palabras que están aquí destacadas, rehúsa creer, creer, está sobre él, eh, tienen una importancia, una connotación especial. Así lo traduce desde el original la Reina Valera versión 60. Pero ese mismo versículo, escrito por Juan, el capítulo 3, versículo 36, en otras versiones, que lo más probable es que quizás usted también las tenga porque son bastante conocidas, la NTV, ahí la anoté yo, la NBI, creo que son Biblias de traducción más actual, la nueva versión internacional, la traducción latinoamericana, creo que es la TLA, la nueva traducción viviente, la NTV, y la NBLA, que es la nueva Biblia de las Américas. Todas esas versiones traducen este texto de la siguiente manera. Bueno, yo creo que usted ya quizás lo vio ahí en la presentación, pero lo traduce de esta manera y miren la diferencia que hace. Dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Hasta ahí no hay ninguna diferencia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, y aquí viene la parte especial, dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Allí hace una diferencia. La Reina Valera traduce del original como que se rehúsa a creer y las otras versiones la traducen como no obedece. ¿Esto quiere decir que hay una equivocación? No, porque son traducciones del griego, del original en que está escrito, se escribió la Biblia. Entonces, eh, esta manera nos ayuda a entender un poco, nos da luz de qué es lo que Juan está tratando de decir cuando uno cree en el Hijo, pero cuando uno rechaza creer o lisa y llanamente no obedece. Lo ponen como a eh, lo ponen como términos contrarios, pero iguales. Uno es creer, ¿qué vendría siendo lo contrario a creer? No obedecer. Por eso, para Juan, el creer o la fe implica el obedecer. Y algo que podemos también destacar, el estudio del capítulo de hoy día es el capítulo 2, estamos hablando del 3, pero sirve a modo de introducción de lo que vamos a ver hoy día. Porque eh, Dios dice que el que no obedece al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. Y eso también nos da luz en algo muy importante que nosotros como hijos de Dios debemos de tener claro porque se puede producir cierta confusión. Y entre las personas existe esta confusión, porque hay muchas personas que creen que el hombre se condena en la vida a medida que va pecando, que se va equivocando, que va haciendo cosas malas, que va mintiendo, eh, que el hombre se va condenando, lo cual no es bíblico, porque el versículo dice que la ira de Dios está sobre él, en la Reina Valera 60, y en las otras traducciones dice que la ira de Dios No, permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué implicación tiene esto? Esto está claro. Desde Génesis 3 se relatan las consecuencias del pecado del hombre. Desde Génesis 3, desde el principio de la creación, el hombre ya ha sido condenado. Y allí se relatan las consecuencias del pecado en Génesis a lo largo del capítulo 3. De cómo el ser humano fue condenado, destituido de Dios, echado fuera de la presencia de Dios, y hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de ese pecado. Porque miren lo que dice si lo comparamos con Juan, eh, en la misma epístola de Juan, pero el capítulo 12, versículo 47 dice, Jesús hablando dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Me parece genial, porque entonces quizás no hay problema. Seríamos como todos happy. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, genial, sino a salvar al mundo. Y si uno piensa, ¿de dónde viene la necesidad de salvar al mundo? Porque el mundo ha sido condenado. Por eso es que Jesús no juzga al mundo, porque el mundo, la humanidad ya fue juzgada, ya fue condenada tiempo atrás. Génesis 3 lo dice así. Entonces, por eso es la necesidad de Jesucristo, del Mesías. Él no lo condena. El que oye las palabras, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ha venido a salvar al mundo. Entonces, Juan empieza a describir esta serie de eventos que van sucediendo en el primer año del ministerio de Jesús. Como conversamos al principio, un año donde era más bien un poco desconocido y esto comienza su ministerio y Jesús empieza a darse a conocer. Y Juan es el único discípulo que registra ejemplo, estos sucesos, como el de la boda, que está en el capítulo 2 ahí en Canaán, y lo registra en su epístola. Dice así, ahora comenzando en el capítulo 2.
allí tenga su Biblia abierta en el capítulo 2, vamos al versículo 1 y 2 y vamos a ir avanzando. Al tercer día, dice el capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Qué podemos nosotros considerar de estos versículos? Lo primero es que Jesús iba a las bodas. A Jesús lo invitaban a los matrimonios y Jesús decía, voy. Y no iba solo, iba con sus amigos, con sus discípulos. Estaba allí también su madre, entonces yo creo que Jesús conocía quizás a la novia, al novio, porque si estaba la madre de Jesús, también invitaron a Jesús, al hijo y a los discípulos que también iban con él. Entonces podríamos decir que Jesús también es una persona alegre, capaz de participar y compartir la felicidad de otros en un tiempo de alegría, donde se unen dos vidas en matrimonio. Entonces, el problema es que hay personas que piensan que ser un seguidor de Jesús son puras prohibiciones. Es fome, es aburrido, hay que andar con cara larga, con las manos así, siempre poco menos, pero la realidad es que no es así. Jesús era capaz de participar de las fiestas sanas junto a su familia, junto a sus discípulos, eh, y no quizás como el mundo hoy en día lo caricaturiza. Jesús era alegre y participaba de estas actividades. Hoy en día, hoy en día el mundo para ser feliz, para eh, busca la compañía, busca las fiestas, pero las fiestas de hoy en día son muy diferentes. Hay exceso, eh, hay abusos de todo. Y puede, lo que el pecado hace hoy en día es prometer la felicidad, pero es una felicidad pasajera. Y lo peor de todo es que solo trae tristeza. Al final, el sabor de boca que queda es solo tristeza, porque la verdadera felicidad, esa que dura, hermano, solo viene de la vida santa, de una vida en obediencia a Jesús. Esa es la verdadera felicidad, la felicidad que dura, que se mantiene. El pecado le puede prometer muchas cosas, libertad, felicidad, eh, que va a salir ganando, pero al final solo trae tristeza, engaña, decepción. Y al final termina igual o peor que como comenzó. El versículo de 3 al 5 dice, y aquí hay eh, una situación que yo creo que todos hemos leído esta historia, y está como el meollo del asunto. Dice, y faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que, lo que os dijere. ¿Qué podemos considerar aquí? Primero que podemos destacar que hay muchas regiones, y sobre todo en la antigüedad, donde no tienen la tecnología que tenemos ni las comodidades que tenemos hoy en día, en que conseguir agua potable era sumamente difícil. Quizás no hay un lago, un río cerca, una vertiente donde uno podía recolectar el agua. O lo otro es que quizás sí hay un río, pero mantenerla potable, mantenerla fresca, era difícil. Entonces, había ciertas regiones donde el vino era la mejor opción. Se utiliza el jugo de la uva, fermenta y se mantiene. Y era un vino suave el que se utilizaba sobre todo en la fiesta, en ocasiones especiales. Eso cabe mencionar. Y segundo, lo segundo que quizás podemos notar es que María no le pidió que convirtiera el agua en vino. Solo le planteó el problema, lo que ella veía. Jesús, no hay vino. Los novios no tienen vino para ofrecer. Fue solo lo que les dice. Y Jesús le dice, cuando le dice mujer, mujer en el original es una palabra para referirse a la madre de respeto. No es que lo trate como
quizás nosotros hoy en día podríamos interpretar que le digamos mujer a nuestra madre como una palabra brusca, que no denota quizás cariño, pero en la antigüedad esa palabra, el original, era una palabra utilizada para referirse a la madre de respeto, con respeto. Entonces le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre le dijo ahora, hablándole a los siervos, a los que servían, le, hagan todo lo que él les diga, háganlo, háganlo. No. Mire cómo Luis Palau, eh, un predicador antiguo conocido, parafrasea este versículo en su comentario bíblico. Lo encontré interesante y por eso se los quise traer y comentar. Dice, así lo parafrasea Luis Palau, dice, abre comillas, dice, seré tu hijo, pero no olvides que también soy hijo de Dios. Lo que te preocupa a ti, la falta de vino obviamente, lo que te preocupa a ti y lo que me preocupa a mí, la salvación de las almas, son cosas diametralmente opuestas. Más o menos así lo infiere Luis Palau y nosotros quizás podríamos también empezar como él, que le está diciendo, no, todavía no es mi tiempo. No, yo vengo a preocuparme de otras cosas quizás más importantes. Pero la comunión de Jesús con el Padre era tan íntima, tan fuerte, entrelazada, que Jesús reconoce el momento. Aunque no lo parecía, Jesús ni siquiera había llamado aún a los 12 discípulos, tenía algunos discípulos, pero no estaban los 12 apóstoles. Jesús ve la fe de María y actúa en obediencia al Padre. No en obediencia a María, porque en Juan 6, 38 hace referencia a que Jesús siempre hizo solo la voluntad del Padre, ni siquiera la de él mismo. Entonces, viendo la fe de María, actúa en obediencia al Padre y convierte el agua en vino. La clave está en la obediencia. Hay una alabanza que algunas veces hemos entonado que dice, mi obediencia es mi mejor adoración. María, viendo a Jesús, y yo creo que María era la única que tenía claro quién era Jesús. En ese instante todavía, les dice a los sirvientes que hagan todo lo que Jesús les pida. En la obediencia, hermano, ha estado siempre la clave. Ojalá nosotros podamos seguir el consejo de María y hacer todo lo que Jesús nos pide. El mundo sería totalmente diferente, nuestra vida sería totalmente diferente. Pero avancemos. Sigamos entonces ahí. Del versículo 6 al 10 dice, y estaban aquí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Tenían que tenerla. En cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, las llenaron hasta arriba, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestra Sala, que era el encargado de, de la ceremonia del matrimonio, como el maestro de ceremonia. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo que sabían los sirvientes que que habían sacado el agua. Entonces, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y, y le da como un halago por esta actitud. Entonces, ¿qué podemos nosotros considerar de estos versículos? Primero, que cuando pedimos con fe en la voluntad de Dios y actuamos en obediencia al Padre, podemos tener la seguridad, la plena seguridad de que Dios va a actuar supliendo nuestras necesidades, no solo las físicas, sino que también las espirituales. Porque el propósito de Dios es formar en nosotros su imagen, su carácter. El carácter de Jesús, él dijo que yo soy manso y humilde, eso es lo que Dios está tratando de formar en usted. Dios está tratando de formar en mí, está tratando de formar un carácter manso y humilde. Entonces, todo lo que a usted y a mí nos sucede en la vida
es con este propósito, para formar en usted y en mí un carácter manso y humilde, de completa dependencia a Dios, como Jesús, de completa dependencia al Padre. Y muchas veces se utiliza entonces nuestras necesidades físicas o las circunstancias para llevar a cabo este propósito, de formar su carácter en nosotros, de formar su imagen en nosotros. Lo primero que quizás podríamos ver en esta situación, en estas circunstancias que estaban pasando, en esta necesidad que se les presentó. Entonces, también el Padre, del Padre, solo vamos a recibir lo mejor, porque su palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nuestra voluntad es mala, es desagradable y es imperfecta, porque solo la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros nos salemos, nos apartamos de su voluntad, empiezan las dificultades. Y del Señor solo recibimos lo bueno, como el agua que fue convertida en un vino de gran calidad, a la cual el maestro sala, el maestro de ceremonia, que tenía experiencia en esto, lo reconoció al tiro. Pudo darse cuenta y identificar que esto era valioso, fino, refinado, agradable. De esa misma manera que Jesús actuó, Dios actúa con nosotros. Tercero, también podríamos decir que Dios tiene el poder, Dios tenía el poder para llenar las aguas, llenar las tinajas de agua sin la necesidad de que los sirvientes fueran y echaran y llenaran las tinajas. Dios tenía el poder. Pero Dios quiere formar en nosotros este carácter apacible. Y, y para llegar a ese carácter manso y humilde, es clave la obediencia, sin rebeldías, sin condiciones, incondicional, una obediencia incondicional al Señor. Vuelvo a hacer hincapié en que todo lo que nos sucede a usted y a mí está en las manos del Señor. Y su propósito es formar en nosotros un carácter manso y humilde, en plena obediencia, quitando toda nuestra rebeldía de nuestro carácter para que sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, buena, agradable y perfecta. Versículos 11 y 12 dice, este principio, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Fue quizá una estancia breve, corta. Entonces, ¿qué acaba de suceder? Un milagro, ¿no es cierto? Pero Juan no habla de milagros. Y eso es interesante. Juan no habla de milagros. Él utiliza una palabra, señales. Este principio de señales hizo Jesús en Caná y manifestó su gloria en estas señales. Y esto es importante porque nos ayuda a entender el propósito del milagro cuando utiliza la palabra señales, porque eso es lo que realmente son, señales. Porque, hermano, todos los milagros que están en la Escritura, eh, no, yo no he visto, creo que no conozco todos los milagros, sería quizá eh, demasiado decir que conozco todos los milagros, pero si usted ve los grandes milagros en la Biblia, yo puedo decir, todos los milagros que están en la Escritura tienen un propósito. El propósito es, uno, confirmar al mensajero, al que hace el milagro, o el mensaje que trae ese mensajero. Ese es el propósito del milagro. Y en este caso, el mensajero y su veracidad. ¿De quién? De Jesucristo, porque es el puntapié inicial a su ministerio. Entonces, para que lo vean, para que crean en él y en sus palabras, hace estas señales. ¿Y cuál fue el resultado? Allí, ¿cuál dice? Y sus discípulos creyeron en él. Imagínense, en los versículos anteriores, en el versículo anterior sale que Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos, pero después de la boda, después de ver esto, sus discípulos creyeron. Antes no creían y ahora creen.
Ese es el efecto eh, del- de las señales realizadas por Jesucristo aquí. Sus discípulos creyeron en él. A ese es el efecto logrado. Primero, ejemplo uno, el de Moisés. ¿Recuerda cuando están tratando de salir de Egipto ahí con el faraón? Moisés tenía que ir a hablar donde Faraón y él le dijo, pero ¿cómo van a creer esto? Él les dijo, Jesús le dijo, mete la mano en tu bolsillo, mírate tu mano, está sana, métela en el bolsillo, sácala, con lepra, vuélvela a meter, la vuelve a meter, la vuelve a sacar, sin lepra. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al piso, la tira al piso, se convierte en serpiente. Todo eso, esos milagros, o más bien esas señales, tenían un propósito, el de confirmar al mensajero. Las palabras que iba a decir Moisés o Abraham, perdón, Aarón, a Faraón, para que creyeran que eran de parte del único Dios verdadero. Un ejemplo dos, Elías. ¿Recuerda cuando está ahí con los de Balaam en Primera de Reyes 18? El anterior estaba en Éxodo 7, el de Moisés. Y Elías, cuando estaba con los sacerdotes, los profetas de Balaam, en Primera de Reyes capítulo 18, y habían dos dioses, Jehová Dios, el Dios verdadero, y Balaam, un Dios falso. Pero el problema era, ¿cuál es el Dios verdadero? Como se dice nosotros, entonces echémoslo a correr. Veamos cuál es cuál. ¿Y qué hace Elías? Hace llover fuego, se consume todo, el agua desaparece en el altar, y los otros profetas, como eran como creo que como 450, quedan expuestos su mentira, su incapacidad, la falsedad de su Dios, la impotencia de su Dios. Y, y el poder, la grandeza de, de Jehová Dios. ¿Para qué? ¿Para llevarse la gloria a Elías? No, para confirmar el mensajero, que era Elías, y sus palabras. Y Juan el Bautista, mira el caso interesante con Juan el Bautista. Jesucristo dijo que no había hombre mayor que Juan el Bautista, no había otro más grande que él. Y Juan no hizo milagros, no hizo nada. ¿Por qué? Porque Juan ya tenía la credibilidad del pueblo. Todos consideraban a Juan el Bautista como un profeta, un gran profeta, todos en el pueblo, incluso Herodes tenía miedo de mandarlo a matar, porque sabía que el pueblo lo consideraba un gran profeta. Eso está ahí en Lucas capítulo 7, del 19 al 22. Entonces dice, miren lo que dice. Y los envió a Jesús. Juan el Bautista estaba encarcelado, está ahí preguntando, no sabe si, no está seguro si Jesús es el Mesías o no, y les dice a sus discípulos, vayan a Jesús a preguntarle. ¿Cuál era la pregunta? Dice, versículo 19 dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Le estaba entrando la inseguridad a Juan. Le manda a hacer esta pregunta. Y respondiendo Jesús pudo haber dicho, sí, soy yo. Pero no le responde esto. Mire la respuesta que le da Jesús. Les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué cosa? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto ya había sido profetizado antes, muchos años anterior, anteriormente. Y Juan cuando ve estas señales son la confirmación de que Jesús era el Mesías, el que estaba, el Cristo, a quien ellos estaban esperando. Entonces, todas estas señales, estos milagros, tienen este propósito de confirmar al mensajero o confirmar el mensaje que trae el mensajero. Algo que nosotros podemos, una consideración que podemos sacar de esta historia de, de convertir el agua en vino. Otra cosa que también debemos de tener en mente es que los milagros no dependen de la espiritualidad de quien lo hace.
No, no depende, sino del propósito de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Juan el Bautista no hizo milagro, porque no era necesario confirmarlo. Todo el pueblo lo reconocía como profeta de Dios, incluso Herodes. Miren, Primera de Corintios, la iglesia de Corintios, hermano, era una iglesia llena de dones, pero no ha habido, yo creo, una iglesia más pecaminosa que la de Corintios. Mire lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 versículo 1 dice, de cierto se oye que entre vosotros, le está escribiendo a la iglesia de Corintios, que entre vosotros hay fornicación, ni siquiera era camuflado, se sabía, se oía, era como se dice hoy en día, un secreto a voces. Hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni siquiera los que no tenían a Dios, los que no tenían temor de Dios, ni siquiera ellos hacían lo que se hacía dentro de esta iglesia. Tanto, tanto dice Pablo, que algunos tienen la mujer de su padre, habían hijos que tenían relaciones o estaban con la esposa de su padre. A ese extremo llegaba y sigue diciendo más, pero en el versículo 1 Pablo lo describe así. Imagínense esa iglesia. Nosotros yo creo que estamos lejos de llegar a esos extremos, ojalá nunca ni nos acerquemos a eso. Pero la iglesia de Corintios sí. Y mire cómo los dones y talentos de la iglesia de Corintios. En el capítulo 12 versículo 9 mire cómo lo describe Pablo. Les dice, a otros fe, está describiendo los dones, a otros fe, por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades. Mire, en la iglesia de Corintios había dones de sanidades, por el mismo espíritu, a otros hacer milagros. En la iglesia de Corintios estaba el don de milagro, a otros el de profecía, a otros el de discernimiento, de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Era una iglesia rica en los dones, pero en esta ciudad era una ciudad altamente pagana. Tenían un templo ahí para la diosa Afrodita, con no sé cuántas prostitutas que hacían este culto a la diosa Afrodita, y Dios necesitaba autentificar a su pueblo, a Pablo, a su iglesia. En medio de tanto paganismo, a pesar de la carnalidad de la iglesia, Dios tenía que demostrar su poder, su autoridad, y que era diferente a todos los otros dioses de alrededor. Eso es lo que hace el milagro. Actúa de acuerdo al propósito de Dios y no a la espiritualidad de quien quizás lo... No necesariamente, no necesariamente, porque Jesús, Elías y grandes hombres, eh, muchos tuvieron una gran espiritualidad. Pero como la iglesia de Corintios, no. Avancemos, versículo 13 al 17. Dice, estaba, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Recuerden que para la Pascua era una fiesta muy importante para los judíos y era el tiempo en que venían los varones, toda la gente que podía hacer esta procesión de todos los lugares donde estaban. Ellos sabían que ese día, para esa fiesta, esa semana, tenían que estar en Jerusalén y ofrecer sacrificios, ofrendas de bueyes, ovejas, palomas, de acuerdo a sus recursos. Y ahí estaban los cambistas, porque venían, entre muchos traían dinero de su región, por decir, de su zona geográfica, y quizás no tenían el dinero para comprar allí, porque no podían traer quizás al buey caminando de tan lejos, tenían que comprarlo. Entonces estaban estos cambistas. Ya. Y haciendo un azote de cuerdas, allí con un látigo, Jesús, sin golpear a nadie, sin dañar a nadie, pero con la autoridad representada en el látigo, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Palabra del salmista que reflejaban ahora el corazón de Jesucristo.
que podemos observar en estos versículos. Yo creo que muchas otras cosas más, pero en este caso podríamos considerar esto. Primero, que hay dos purificaciones, la que se menciona aquí en Juan y otra diferente que ocurre en la última semana de la vida de Jesús, que se relata allí en Mateo 12:21. Entonces, aquí Jesús está recriminando y condenando los abusos, la pérdida del significado espiritual del sacrificio. Allí se hacían, como en todo mercado, se trataba de, como se dice, pasar gato por liebre, un corderito que tenía que ser sin mancha, perfecto, le tapaban la manchita, lo maquillaban un poco y hacían como todo ese tipo de cosas. Entonces, se había perdido totalmente el significado espiritual del sacrificio, que estaba en la ley, que era buena, que representaba, que era la imagen del sacrificio que iba a ser después Jesucristo. Toda esa espiritualidad se había perdido. El sentido que tenía ya se había transformado y se había convertido solo en un acto religioso, sin valor alguno, sin la pasión, sin el deseo de participar de esta fiesta. Se había transformado solamente en una tradición sin valor, de lo cual nosotros también hoy en día estamos llamados a cuidarnos. De que ir a la iglesia para nosotros, de que orar, leer la Biblia, de, de hablar a otros del Evangelio de Cristo, sea algo meramente cultural o una tradición de nosotros. Es que yo nací, yo de chico hago esto y se le pierde el sentido. A nosotros también nos puede llegar a suceder y a lo cual nosotros debemos estar atentos y examinarnos y evaluar, analizar cuál es la real motivación que lo lleva a hacer las cosas. La principal motivación debe ser el amor a Dios. Entonces, de esto nosotros también sucedió en la antigüedad y ha seguido ocurriendo y debemos cuidar de nosotros que nos suceda a nosotros. Debemos procurar este celo que sintió el salmista, que tenía Jesús, que también esté en nosotros. Ese celo santo por, por el reino de Dios, por su palabra, por vivir en obediencia, por vivir en santidad. Ese celo, esa pasión debe continuar en nosotros. Recuerde usted que por lo general cuando es común escucharlo que cuando una persona acepta al Señor y empieza a dar sus primeros pasos, se le dice que está con el primer amor, con el primer amor. Eso describe esa pasión, pues ese celo, el querer estar siempre presente, estar siempre orando, leyendo, queriendo aprender, leer la Biblia, participando de todas las actividades. Y por alguna razón, muchos pierden esa pasión y se van quedando en el camino. Que eso no nos suceda a nosotros, como le sucedió al pueblo de Israel en aquel entonces. Avancemos, 18 al 20. Dice, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, señales, acuérdense, señales, marque ahí su Biblia, señales. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Obviamente no entendían de qué estaba hablando Jesús. El versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ahí, recién cuando murió, lo crucificaron y resucitó, recién ahí, relacionaron este evento con las palabras de Jesucristo. Sus discípulos recién ahí se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Recuerdan que creer para Juan no era tan solo creer así como así? Aquí dicen también creer implica creer en la escritura.
en Jesucristo, en su nombre. Eh, Mire cómo se refiere Jesucristo a esa generación. En Mateo 12:39 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sí, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Jonás igual, pues estuvo en el vientre del pez 3 días y después salió. Esa es la señal. Jesús iba a permanecer 3 días muerto antes de resucitar, al tercer día iba a resucitar. Esa era la señal. Pero a esta generación mala y adúltera que demandan señales porque eso le pedían los judíos ahí, ¿y tú qué harás? ¿Qué señalarás? No, no les será señal, no les será dada ninguna señal. Porque Jesús le responde veladamente. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Jesucristo conoce el corazón de con quién estaba hablando. Y ningún milagro cambia al incrédulo. Si no cree primero, palabra. Miren lo que dice en Lucas 16:31, hablando de Abraham. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, o se convencerán, o creerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ni siquiera resucitando a una persona, el incrédulo se iba a convencer. Siempre le va a encontrar la quinta pata al gato, como se dice. Hoy en día igual, pues, cuando uno habla con una persona, les presenta la palabra de Dios, pero ellos siempre buscan y sacan un pretexto para no obedecer, para rechazar, para ponerse la palabra de Dios. Pero a esta generación mala y adúltera no le será dada señal. Jesús conocía el corazón de aquellos. Versículo 18 al 20 dice, estando entonces en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales. Destaque ahí, señales, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, no necesitaba que alguien le viniera a decir, a contar cómo eran las personas, pues él sabía lo que había en el hombre, lo que hay en su interior. Él lo conocía. Por eso les da esta respuesta velada, porque de repente uno puede decir, oye, qué malo Jesús, por qué él les dice así y no es un poco más claro? Es porque Jesucristo conoce el corazón, en el corazón del incrédulo. Y es resucítenlo, no van a creer, no van a creer. Entonces, ¿por qué Jesús tomó el látigo? ¿Por qué les contestó veladamente? Porque Jesús conocía lo que había en su corazón, al igual que conoce lo que hay en mi corazón y lo que está en su corazón. Primera de Juan, capítulo 1, 8 y 9 dice, y esto nos debe traer esperanza, alegría, hermano, nos debe traer gozo, hacer fiesta. Pensar en estos tres textos, hermano, márquenlo en su Biblia, apréndaselo, memorice. Mire lo que dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, si hay alguno de nosotros que dice que no, yo no soy malo, nos engañamos a nosotros mismos, nos hacemos tontos, nos hacemos lesos. Y la verdad no está en nosotros, no está en nosotros, mentimos. Eso dice la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 9, y esto es para decir gloria a Dios, y pararse y saltar y bailar. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hermanos, de toda maldad. Eso es pura gracia, es pura misericordia. Como nosotros pecamos, no podemos decir que no pecamos, porque nos engañamos nosotros mismos, estamos diciendo mentiras. Si nosotros pecamos, tomémonos de esta palabra, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, porque nuestro Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
El Salmo 34:18 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva al contrito de espíritu. Si usted va en arrepentimiento al Señor, pídale al Señor que le dé arrepentimiento, que transforme, porque Él lo va a limpiar. Orar en esa dirección es orar bajo la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Dios nos promete que Él va a estar cercano a nosotros, al quebrantado y al contrito, al quebrantado de corazón y al contrito de espíritu. Porque miren lo que dice, de repente este versículo es mal interpretado. Romanos 8:28. Muchos lo conocemos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien o les cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Parece que es un versículo como que todo nos va a ir bien en la vida. Que todo, por más que parezca, eh, no, nos ayuda a bien. Pero ¿a qué bien se refiere? ¿A qué bien se refiere? Al propósito de Dios en nosotros, a formar su carácter en nosotros, a formar su imagen en nosotros. Todo lo que nos sucede a los que aman a Dios les ayuda para formar el carácter de Cristo en nosotros, un carácter manso y humilde, compasivo, misericordioso. Eh, la imagen de Cristo en nosotros. Todo lo que nos sucede a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, les coopera, les ayuda para bien, para formar ese carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, no tenemos de qué preocuparnos. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Más encima, Dios está cercano a mí. Cuando me arrepiento, cuando busco al Señor. Y sé que todo lo que me sucede me ayuda, me coopera para formar la imagen de Cristo en mi vida. ¿Qué mejor? ¿Estamos siendo obedientes como María y los siervos? ¿Llevamos esta vida de obediencia? ¿Estamos actuando por costumbre, sin celo, como actuaban los judíos? ¿O actuamos como el salmista, como Jesucristo, con celo, con pasión? Busco leer la Biblia, busco aprender de él. Deseo estar con mis hermanos, con el cuerpo de Cristo. Deseo estar presente. Deseo ser parte. ¿Cómo estoy actuando? ¿Por costumbre? ¿Por tradición? ¿Por el que dirán? ¿O lo hago con pasión, con celo, el celo santo? ¿Qué cosas debemos limpiar y sacar de nuestro templo? Las quejas, hay rencores, hay desconfianzas, hay falta de amor hacia Dios, hacia el prójimo. ¿Qué cosas debemos de sacar de nuestro templo? ¿Nosotros habita el Espíritu Santo? ¿Qué cosas debemos de sacar? Hermano, reconozcamos nuestro pecado y roguemos a Dios para que transforme nuestras vidas. Porque, hermano, solo no podemos. Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No puede haber una promesa mayor y mejor. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermano, concluyendo, en este capítulo 2, Juan nos muestra que solo Jesús transforma y purifica tu vida y la mía. Somos invitados a vivir en obediencia y gozar de esta felicidad que viene, que resulta de vivir una vida en santidad y en obediencia a Dios. Así que ese es el desafío, hermano, día a día, de vivir en obediencia y va a comprobar cómo su vida se transforma y el gozo y la felicidad empiezan a surgir en su vida. Aún en las tribulaciones, aún en las dificultades, porque las podemos vivir, las podemos estar pasando. Pero en esa tribulación empieza a aflorar la felicidad, el gozo verdadero que viene producto de una vida de obediencia y santidad. Y esa transformación la hace el Señor. Ya, mis amados hermanos. Eso tenía para compartir del capítulo 2. Y el próximo miércoles seguiremos viendo el capítulo 3. Hoy veo tus promesas hechas realidad.
Mi Jesús que vino a darme libertad. Quiero darte toda adoración, porque puedo entender